Vaya, algo de lo que vamos a estar trabajando acá, pues ahí lo tiene el compañero. Gracias por compartir. Ahí solo, si querés, dale clic ahí donde dice guardar, creo que dice. Guardar. Vale, vamos a empezar desde ahí. Acá hay algo que al inicio siempre se tiene que enseñar que se coloque la conexión en el mismo archivo, aunque lo correcto no es que se conecte, que se escribe en el mismo archivo, sino que se tiene que crear un archivo aparte de conexión, me le da correcto, donde se genere esa conexión a la base de datos y a la página, al servidor donde está alojado. Si se fijan ahí, lo que se tiene desde la línea 2 a la 6 es todo lo que es con respecto a la base de datos. Está el localhost, el user, el password y el database name, que eso es lo que vamos a encontrar para generar una conexión. Y ese archivito se crea una vez y lo único que se hace es después incluirlo en cada una de las páginas que nosotros vamos a ir teniendo. ¿Sí? Eso es lo único que vamos a tener. Dámele al primero, al de guardar. Ahí. Ok. Y en guardar, solo lo que se hace es decirle que incluya la conexión .php, que es la línea 2 que se tiene ahí, que dice incluye conexión .php. Ok. Después de eso, acá lo que ha hecho es, veamos, guardar la información que viene a través de un formulario con un método POST, donde ya este es el archivo PHP, exclusivamente PHP. Si se fijan, no lleva mayor cosa HTML más que un PHP, que lo que me está haciendo es guardando la información que ya viene desde el formulario. Poneme el formulario, por favor. Ahí está. Este es el formulario, ¿sí? En el formulario, acá no sería necesaria la parte de la conexión PHP, ya que solo es del formulario. Esto podría ser HTML puro, pero está bien que lo incluyan. Luego tenemos que el form, hay dos valores o dos cosas que tenemos que agregar siempre. Uno es el action, que va a ser la acción hacia dónde se va a guardar el archivo, y el otro es el método. Y estamos hablando que siempre va a ser un método POST por el cual vamos a enviar la información. El método GET nosotros no lo hemos utilizado para envío de información así a ciencia cierta. Después ahí se ponen lo que son los cuadritos de texto que van a estar por cada uno de ellos. Y ahí se les da el nombre que van a tener. Es la variable donde se van a tener esos datos, que va a ser name, nombre, name, clase y name, raza. Y de último se va a tener lo que es un botón de envío de información que va a guardar. Lo que va a hacer es enviar toda esta información a la página que va a decir guardar. Eso lo va a enviar directamente a esta página que dice guardar. Démosle a guardar. En guardar, ahí lo primero que se tiene que tener es incluida la conexión. Este es el primer paso que se va a seguir, incluir la conexión a la base de datos. Luego recibir los datos que van a venir desde el formulario, almacenándolo ya directamente en una variable. Después de recibirlo, se va a hacer la inserción de esa información a la base de datos. Aquí lo ha unido de una sola vez, diciéndole que va a realizarse la conexión y que después de realizar la conexión va a realizar la consulta. Y en la consulta se le está diciendo que va a irse a insertar a la base de datos, a la tabla que le definimos acá,
Luego le decimos que en esta tabla tenemos 4 campos. El primer campo es el campo del ID, el segundo es el campo del nombre, el tercero es el campo clase y el cuarto es el campo raza. ¿Qué valores se van a insertar ahí? El primero lo dejamos vacío o le podemos poner null. No hay ningún problema porque es un valor nulo que se va a ingresar, sino que automáticamente lo va a ir colocando la base de datos, el valor, y ya después le decimos que lo que se va a insertar son los datos que están en la variable, y ahí le damos el nombre de las variables que van a estar. Pues bien, después de eso que ya se insertó, ahí ya se generó una inserción de información a la base de datos, vamos a pasar a evaluarlo. Que si se generó la inserción de manera correcta, entonces que me mande un mensaje que diga la información ha sido guardada con el sitio. Y si no, que diga el error que se va a dar. Y con eso al final ahí le ha puesto en la línea 20, le ha puesto que un vínculo que diga regresar al menú. Bueno, ingresar más datos o regresar a menú, como usted lo quiera poner, y le dice hacia dónde lo quiere regresar. Bien, el segundo que vimos era el de ver. Vamos a ver qué información hay. Aquí lo había con lo de las tablas. Sí, ver. Ajá. Ok, en el deber, lo que nosotros vamos a realizar es lo primero, el primer paso siempre, como se encuentra ahí en la fila 2, es realizar la conexión. Cuando nosotros hablamos de un select, vamos a referirnos a que queremos seleccionar y ver la información que está en la base de datos. Entonces le vamos a decir, primero, que me conecte con esa base de datos. Segundo, que me seleccione la información que está dentro de la base de datos y que me la muestre. ¿Cómo se hace esa consulta? En la línea 3 dice select igual a la conexión, que haga otra vez la conexión, que la pruebe y que genere la consulta, que me seleccione. Ahí le ha puesto asterisco y eso significa que son todos los archivos, perdón, todos los registros o todos los campos que están en la tabla de la warming. Así es, ¿verdad? Ajá, sí, así se llama La tabla. Ajá. Ok. Y de ahí le decimos que me va a realizar una acción repetitiva para que me vaya mostrando toda la información que está ahí, todos los registros que tengo yo ahí. Y lo hizo con un while, donde le dice que va a almacenar en la variable fila el valor que venga desde el select. que venga del Ajá. select, o sea, de esa consulta que se ha hecho, pero que lo va a ir asociando. ¿Cómo lo va a asociar? Lo va a asociar como un arreglo. Ajá, con el fetazo. El arreglo que se está haciendo es que nosotros tenemos que definir qué campo es el primero que va a mostrar. Entonces le vamos a decir, pasamos a la tabla, donde le decimos que en la línea 9 dice, hecho el número y va a poner el arreglo o el valor que esté en el arreglo que está almacenado en la variable fila, pero lo vamos a definir directamente que ahí va a ser el campo que tenga el ID o el valor que tenga en el campo ID, es el que va a imprimir. Y así sucesivamente, después voy a seguir con el campo nombre, clase y raza. Y esto lo va a repetir hasta que encuentre el último valor ingresado o el último valor almacenado en la tabla. Entonces lo va a imprimir todo y lo va a mostrar. Luego se le han generado 2 vínculos para mandarlo si yo lo que quiero es actualizarlo o lo que quiero es
eliminar el dato. Probémoslo, por favor. Para Voy, que que no he veamos. iniciado, no he iniciado Sampo, ahorita lo veo. Vaya. Pues sí, sigamos. Ahorita. Si yo le doy editar datos, que va a ser un Espera. update. Vámonos al update. Ya. Voy a dejar de compartir, que solo he compartido. Solo había compartido la ventana esa. Ahorita la comparto. Me regalen un segundito en todo lo que él comparte. Te vas al ID, o sea, editar, y ahí te va a dejar salir. Cambiarlo. Ahorita. No se selecciona la fila. Seleccionar todo, le doy. Ajá. Es bien, Pero aquí está el ID, el valor. Aquí sería cambiárselo. Ajá. Ya. Ok. Hay también una opción, por medio de un código, se hace una consulta y le va a renumerar o renombrar, creo que dice, es para que le vuelva otra vez a eliminar todos los registros que ya no están. Por ejemplo, ahí el 1, el 2, el 3 no están, hasta el 10 no están. Entonces empieza a eliminar de memoria esa información y vuelve a renumerar todo y le quedaría 1 y 2. Ya, ahí me pasé el comando. El detalle es que esto no es como se llama. No es correcto. SQL. Ajá, con un SQL, pero no es la manera correcta de hacerlo, ya que, bueno, en este caso porque estamos trabajando única y exclusivamente con un valor, con una tabla y nada más. Pero cuando ya se tienen bases de datos relacionadas, entonces esto puede generar algún inconveniente, porque la información está relacionada con otra. Entonces, normalmente se deja así que vayan apareciendo. Vaya, veamos. Eso era lo de devolver, hasta ahí nos habíamos quedado y vamos a pasar a la parte de borrar. Vámonos a borrar. Vaya, en borrar es lo que se hace acá. Primer paso siempre, incluir la conexión, porque siempre nos vamos a incluir esa conexión. Segundo paso es traer la información o el ID del usuario, o bueno, no sería tanto el usuario, sino del registro que queremos eliminar. Siempre tiene que ser con el ID, nunca con el nombre ni con otro campo que se tenga. Siempre tiene que ser el ID, porque ese ID no se repite. Si se fijan en la anterior, aunque se borre los registros anteriores, esos ID ya no vuelven a aparecer. Entonces, es por eso que se hace con el ID. Ese es un número que no se va a repetir. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí se ha creado una variable que se llama delete, borrar, y se realiza la conexión. Y esa conexión me va a generar también una consulta y que me va a decir que me va a borrar de la tabla warming cuando el ID coincida con el ID que yo he traído del registro anterior. Entonces, si ese ID coincide, si es igual, entonces va a irse y va a borrar ese registro. Eso es todo lo que va a hacer un eliminar, ¿sí? No va a hacer nada más que buscarlo, decir, coinciden esto de ID, entonces a eliminar. Lo que ha hecho él después es decirle que si se realiza ese dato, entonces que me mande nuevamente al formulario, ¿sí? Si no se realizó ese proceso, entonces lo que va a hacer es mostrarme un mensajito que diga el registro no pudo ser eliminado. Y luego mostrarme para poder regresar al formulario, ¿sí, verdad?
Ahí estamos. Y vamos para el último. Si se fijan, este es bastante simple. Solo se dice, si coincide no ID, que lo elimine. Vamos con el update, que va a ser el de actualizar la información. ¿Qué es lo que necesitamos del update? Paso 1 siempre, incluir conexión. Ese es el paso 1. En todo, cuando estamos trabajando con base de datos, siempre tenemos que incluir la conexión. Ahora vamos a la segunda. Después que hemos incluido la conexión, vamos a traer también los valores que están en el formulario, porque eso lo vamos a actualizar. Regálenme un segundo. Ok. Lo que se hace acá es traer esa información porque la necesitamos mostrar siempre en un formulario y poder editar la información. Esa información que nosotros hemos traído, al tenerla acá, la tenemos que decirle que cuando se haya editado me vuelva. Bueno, pero acá es... Es que creo que lo manda de actualizar PHP, el Ajá, mismo que tenés. aquí Y tengo otro formulario. Ajá. Quizá. Ah, Ese es el formulario correcto. para... aquí tengo aquí mando... Otro es solo la cosa para... Sí, vaya, lo que se hace acá es Ajá, incluir conexión, la se trae conexión, el ID y a ajá, partir del ID se hace un select, una vista, pero única y exclusivamente con el ID que nosotros traemos ya del registro anterior, que sería línea 3 donde lo almacenamos, y en la línea 5 cuando hacemos el select para poderlo ver, le decimos que me muestre todos los campos, pero únicamente que coincidan con el ID que yo traigo, ¿sí? Y cuando lo tengo acá, genero la impresión, así como dice el ver, lo voy a generar la impresión, pero ya única y exclusivamente para ese valor que está ahí. Y es esto que yo tengo acá abajo. que aquí he abierto un HTML. Entonces, Ajá, para crear ajá. el formulario. Ajá. Y acá lo único que va haciendo en la línea, vamos a ver, en la 23 empezamos. En la línea 23, ahí si se fijan, al final, bueno, empieza creando un formulario y ese formulario, el primero está oculto, que va a ser el ID, y luego lo imprime. Si se fijan, solo incluye un pequeño código PHP, y esto se puede hacer, claro que sí, sin incluir pequeños códigos PHP dentro de un formulario. Después de eso se crea la siguiente parte donde imprime el nombre, que es la línea 26, 25. Se crean unas cajitas de texto donde me va a imprimir el nombre. Ahí está, como el PHP, solo que me imprima la fila que traiga el campo de nombre. Como hemos seleccionado y el ID, solo lo que me va a ir haciendo es eso. Cuando tenga esta información, yo puedo editarla, puedo cambiar lo que yo quiera. Y le Si voy a quiere le dar, pongo la página. sí, ponelo. Aquí está, editar datos. Va, correcto. Lo que hace es jalarme la información y ponerla acá. Yo puedo cambiarle el nombre. Bueno, Solo que, ajá, dale, actualizar. actualiza. Ok, Aquí puse ver otro link para ver los datos guardados y para ver si se actualizó y si se ahí actualizó. está guardado. Ok. Lo que estás realizando es este proceso, que está guardando la información, bueno, está actualizando y se está generando ya un nuevo valor, se le está dando un nuevo valor a eso.
En esa parte de acá lo que hace es mostrarlo en el formulario y cuando le dé clic a actualizar se va a ir a la otra parte que era el update que tenías. No sé Aquí está el form del update y por el método ajá, la acción que va a enviarlo al update. y aquí está el update. Y aquí está el código a PHP que única y exclusivamente va a ser la consulta. Subir los datos. Esa consulta es sustitución y nada más. Y ahí, perdón, dice update, en qué tabla lo De la va a tabla de guardar, datos. correcto. Y el set, que es poner el nombre con el nombre, la clase con clase. Lo que aquí, Correcto, aquí tendría que ser. raza. Ajá. Ahí está. Ok, y ahí se Era iguala la clase acá. y que coincidan los valores. Cuando eso sucede, entonces ya se ha generado un update. Y eso serían ya las 4 consultas que nosotros necesitamos saber para nuestro código, para una base de datos. De ahí a ustedes pueden hacer combinaciones de toda esta información. Pero lo más importante es conocer las consultas, realizarlas de manera correcta y poderlas implementar. Ya cuando ustedes hayan creado una página web y que en algún momento necesiten guardar información, pues lo pueden ir haciendo desde acá. Sí, no sé si hay preguntitas hasta acá de los compañeros. Yo le tenía que esa pregunta con el RAW, para imprimir con el RAW. Viene siendo casi similar a lo que hago de hecho, a esa variable fila. Casi igual va a ser. Casi el mismo proceso te va a venir realizando. Voy a crear otro archivo acá. Entonces, ¿dónde está? Le voy a copiar este y se lo voy a modificar. Entonces, solo que en vez de fila sería siempre con fila. En vez de eso sería el row. O sea, ahí los valores, por eso te digo, quiero ver, los nombres de variable podrían ser los que cambien, porque Solo, la misma lógica es la que vos llevas. o sea, cambiar a fila por row. Y ya. Ajá. Por eso digo, el nombre de la variable pues, es lo único que podrías cambiar. Y de ahí lo demás sería Idéntico. igual. No, es que yo recuerdo que usted los imprimió sin usar las tablas, entonces ya imprimió de un solo el array. Entonces yo lo que estaba haciendo acá era utilizar los datos del array en ponerlos en las tablas para que me los imprimiera. Ah, vaya, espérame. Vamos a ver. Tercero B. Vamos a abrir. Era el de ver, ¿verdad? Ajá, creo que sí. Creo que sí lo puso usted. Intenta probarlo ese. Voy a ver acá. Ya funcionó.
¿El qué? No le he puesto. Lo voy a dejar como comentario esa parte de aquí abajo. Creo que en tu video lo había puesto, pero Ahorita. vio el video de la clase pasada. Y Ahí está. vaya, con el row Ajá. decía donde está el while, ajá. Y decía variable row. Ajá. Y de ahí decía que se iba a ser igual a la variable result. Este mismo que vos tenés, solo que aquí lo tenés vos como select. Ya. El fetch. Ahí está. Cambiar result por select. ¿Verdad? Es el mismo proceso, solo que El los mismo. nombres de mis variables cambiaban. No, pero para evitar poner lo que me refiero yo es para evitar poner todo eso, lo del TRTD. Ah, la tabla. Ajá, para la tabla, eso es lo que. Ah. Yo lo imprimí en un solo. Ajá. En una sola línea. A eso te referís, ¿verdad? Sí, a eso me refería. Ah, va. Vaya, ahora ponele eco, Un eco. entre comillas doble, ID, puntos, espacio, No lo escuché. 2 puntos. ID, Ajá. 2 puntos, espacio. Que el micrófono de esto está como malito. Ah, vale, punto. Y ahí vamos a concatenar esa información. Ah, ya. Ahí Me le había pones dicho una comida simples o variable comida row. simples. Ajá. Y le pones ya el campo que querés imprimir. Ah, que sería. Yo no me acuerdo cuál. Sería el nombre. Si querés el nombre o el ID, como querás. Ah, bueno. Pero Siempre con los corchetes. ajá, ahí cabal. Corchetes. Ajá. No le Y puse. ahí es comilla simple. Quiero ver. No. Solo Ahí. que, Luis, podés Ajá. meter eso de row, todo eso dentro. O sea, dentro de las dos. O sea, ¿Cuál? Entre las comillas. ajá, entre Entre las comillas para no ah, poner puntos. Para, Cuando vaya. pones comillas simples, cuando pones el ajá, hay punto que para concatenar. concatenar. Así Para es. ponerlo dentro de otra. Dentro de las mismas No, comillas. pero la comilla hasta No. el final, hasta el final, hasta el final. Vaya. Ahora deje espacio y le va a poner ahora imprimís el nombre. No, ahí mismo. Ahí mismo. Dentro de la comilla pones Ajá, nombre, 2 puntos, row de nombre y así con todo. pero ahí lo estás poniendo dentro de otras comillas y no es así. Siempre las mismas. Ahí cabal, así. Ah, entonces Eh, lo concateno con coma, no. No, sin la coma. No, así sin nada, Ajá, nombre, Ah, pero ahí, nombre no, solo texto. Texto, solo o sea, texto nombre, normal. vas a imprimir Ajá, nombre nombre, y ahora la 2 puntos variable es nombre. Ah, y ya, ahora, ya ahora entendí. sí. Nombre, El siempre único con. detalle con eso, de ponerlo todo dentro de la misma, podría ser que no te va a dejar la separación entre cada valor. Pero vamos a ver. Ajá, me lo va a tirar unido. Ajá, unido lo va a tirar. Cabal. Entonces, así, siempre con los Ajá. corchetes. Ahora, solo que allí en vez de nombre tenía que ser la variable row. Ah, ya. Ajá. Sería raw y con el nombre. Ajá, ahora imprimís ¿qué otro valor tenemos? Clase, ¿verdad? A clase. Pero pones clase, 2 puntos, e imprimes row clase. Así como has puesto Ajá. el anterior que dice Ajá, el nombre, dos nombre. puntos, row, nombre. Entonces aquí Ya. pones clase, 2 puntos, row, clase. A clase. Va a ID. borrar el row que tener Ajá. ahorita y Lo puse este. adelantado, lo puse Ajá. adelantado.
Y ahí cabal. Y aquí me equivoqué. Puse. Ok. Hoy sí. Ahora ahí Así tendría. está. Row. No, siempre lo estás poniendo adelantado. Pone primero el nombre. Ajá. Cabal. Row. Y ahora sí. Así sería. Ajá. Solo que le Y, pusiste de pregunta, te falta Ajá, el punto y coma. y ahí ponerle un VR para que una etiqueta VR para que te lo haga el salto de línea y te imprime eso en todas las. ¿Dónde le pongo las? Ahí Al final. al final, antes de del cierre comillas. ¿Cómo era para poner eco ver? No. No, ahí antes de las comillas, poner. Antes de las comillas, eso. Ajá. Ahí. Ok, ahora al final de las comillas, punto y coma. Ya, gracias. Ok. Ahí lo que está haciendo es en una sola línea imprimir toda la información y ese se va a hacer automáticamente en para todos los registros que tengas. Gracias. Esa era mi duda que tenía. Probarlo, vamos a ver si. Voy. Solo que no tengo el devolver. Lo voy a cambiar acá. ¿Dónde está? Y como lo estás mostrando, tiene que ser en el anterior de ese. Sí, sería en. Espérate que. Formulario, ¿no? Ajá, aquí está formulario y sería. Aquí está. Devolver y aquí sería imprimir. Ok, guardar los cambios y los probar. Regresar al inicio, ver datos guardar. Uy. En el Sería. arreglo. Ajá, en el Espérame, arreglo. quiero ver qué dice. Aquí dice array. Todo te lo está imprimiendo como valores. Ajá, No te lo reconoce como el como arreglo. concatenación. Pues ponerle el punto ahí. Vaya, lo que puedes hacer ahí es andate a imprimir. Quizá le pongo Ahí después del ID. aquí. No, allá. No. Al primero, ID, dos Ajá, puntos, deja un espacio, ajá. cerrar ahí comillas Y y ponerle el punto. los Ok, puntos. y ponerlo a cabal. Vaya, así lo tenés que ir Y modificando. igual acá. ID, 2 puntos. Solo que después del ID tienes que poner punto también. O sea, Acá. después, ¿Cuál? después de row ID, después de eso, antes de la comida de nombre, tienes que poner punto. Punto. Y luego Sí. así con todos. Nombre. Pero igual aquí me tira. Te falta comida. Aquí en el B. A ver. Sí, ahí está. Y para que no salga todo unido, tal vez le pongo un P. No, le pones un espacio antes de, o sea, de concatenar, o sea, antes de Ajá, por nombre. ejemplo, ID, dos puntos, espacio. Sí, aquí lo he Y puesto en ahora en nombre, antes de la palabra nombre, también tienes que ponerle un espacio. Ya. A ver. Pues sí, ahí está. Me falta un espacio por acá. En nombre. No. Más atrásito un poquito más. Ahí dice nombre, el primero. Aquí. Ahí, Ajá. antes de eso, antes de la palabra nombre, ponerle un espacio. Ahí, va. Y antes de clase también, si querés. Ajá, ya. Va. Entonces, con 2 espacios.
verifique. Pues sí. Ok, ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Esa es una opción. O sea, si te fijas la lógica, vos la tenías igual. Lo único que hicimos es que en vez de imprimirlo en una tabla, Ah, se se imprime imprimió seguido. en una sola línea. Ahí es cuestión de gusto o de orden, como lo querramos ver. Se ve más bonita la tabla. Sí, la verdad que sí se ve mucho mejor. Uy, no me lo guardo. Ver recordar. Lo tengo. Recarga la página, o sea, ándate a Atrás, ahí, ahí, Esa. ahí está. Ok, ahí es cuestión de cómo uno quiera poderlo hacer. Sí, está de la manera de imprimir en una sola línea, como yo les expliqué, o está de hacerlo como una tabla. Las dos son válidas y aunque se ve mejor así en la tablita, se ve un poco más delicado. Pues no sé si hay preguntas, otra pregunta para los demás compañeros. Joami, Carla, No, Carla, Diego, Fabricio. Fabricio, no te dormiste, ¿verdad? Sí, yo creo que No, sí. profe. Profe, No, ahí está. Bueno, esas son parte de las consultas. Lo que viene en la evaluación es de esto que hemos visto en todo lo que es el periodo, que son pocas cosas y puntuales. Por ejemplo, cómo se realiza una conexión, que por ahí tiene el archivo conectar, que lo practicamos en varias conexiones. Ahí está, correcto, que lo practicamos en varias clases. Cómo se hace, qué valores son los que nos pide. Por ejemplo, localhost, que es el lugar donde está alojado, el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos. En la conexión lo que se pone es el nombre de la base de datos. Por eso él pues en la línea 5, database name, que es db name. Y ya cuando le estamos haciendo las consultas, correcto, imprimir, por ejemplo. Ajá, vaya. Ahí, cuando ya se está haciendo la consulta, lo que se hizo es generar una conexión a la base de datos. Y entonces en la consulta nosotros tenemos que especificar a qué tabla de esa base de datos es la que vamos a hacer. Por eso es que en la línea 3, donde le pone select igual a la conexión y que la consulta tiene que seleccionar todos los campos de la tabla, ahí dice ese from y el nombre que aparece después es el nombre ya específico de la tabla. Si él tiene 4, 5, 6 tablas en esa misma base de datos, entonces él puede jugar con cualquiera de ellas y mostrar esa información de cualquiera de ellas. Esa es una de las cosas que se vienen en la evaluación. Cómo lo vas a hacer y qué es lo que especifica en cada uno de ellos. Luego en el de ingresar, cómo lo vamos a ir haciendo, no sé si puedes poner la base de datos. Voy. ¿El admin o...? Sí, el admin. Aquí está. Ok, La base se llama Braille y la tabla se llama Warmine. ok. Vaya, observemos aquí algo. Lo que estamos viendo es que nosotros podemos a través de consola, es decir, de manera casi gráfica, poder ingresar a esta base de datos. Nosotros podemos manipularlo. Y si se fijan, en la parte donde él tiene el puntero del mouse, dice select asterisco from y ahí dice la forma. Y abajo dice crear código PHP. Ahí en esa, acuerdo. Si nosotros le damos clic ahí, de manera automática, lo que nos va a mostrar es el código que nosotros necesitamos para esa consulta. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas, ya que no siempre
es que uno se va a memorizar tanto, que bien por los que logran memorizar toda la información, pero si no, tiene que conocer la referencia, dónde está ese código que nosotros necesitamos, en qué momento lo vamos a ocupar. Las consultas usualmente el nombre que van a tener en la variable va a ser SQL. Entonces es lo que nosotros vamos a mostrar siempre. La variable SQL igual y la consulta que se va a hacer. Esa va a ser la estructura primordial que va a dar PHP para poderla hacer. Permítanme. Bueno, eso es esa es una de las cosas. Vamos a ver qué más. Regresa al código. Son 4 consultas que vamos a tener. Y si yo pregunto, ahí estamos. Son 4 consultas que se van a tener, pero ojo con esto, no son 4 archivos. Pueden ser más archivos, ya que si lo que hacemos es mostrar en formularios, entonces podemos ir generando mucho más archivos para cada proceso. Si es el de ver, puede mostrarlo uno solo. Pero si es en el de actualizar, pues podemos generar 2 archivos o más. Porque en uno se muestra el formulario y en el otro, como está ahí, se muestra la consulta que se ha realizado. Y ojo con esto, es importante que ustedes sepan el método con que se está enviando la información y qué significa cada una de las cosas que vamos poniendo. Por ejemplo, en la línea 9 que tenemos acá, dice que en la consulta va a actualizar la tabla, ahí dice el actualizar directamente el nombre de la tabla y qué va a poner o cómo va a igualar. Entonces ahí le damos los parámetros que va a poner. Y de último le vamos a decir que va a coincidir con el ID, porque el ID es el que nosotros tomamos de referencia para este tipo de procesos. Bueno, esa sería casi todo lo que vamos a estar trabajando en la evaluación. Y no sé si hay preguntas ahorita para los compañeros o las compañeras. Para la evaluación, ¿cómo? No sabe el horario de examen, sabía, no. ¿Qué día ¿Cómo? tenemos examen? No sabe qué día tenemos examen. El mío. Ajá. Es un martes. Espera. Ahorita te digo. Espera. Vamos a ver acá. Esto es. Vaya. Espérame que no me muestre el calendario acá. Ahí está. El 16 empieza la evaluación, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros creo que lo tenemos el martes 24. Los últimos, el último. Sí, sí, martes ¿Cómo 24. bueno, ¿cómo le enviaríamos el examen? ¿Cómo lo van a hacer? Ajá, ¿cómo sería? ¿Cómo Por ejemplo, el diseño iris o? no, en este caso van a ser opciones múltiples. Ya, permítame, vamos a revisar acá un segundito.